Y ahora sí, bien. Bienvenidos todos a la ayudantía número 5 de análisis, estoy tomando un enunciado, de análisis 1. Bueno, como puse en los enunciados, la idea hoy día es ver todo lo que nos queda pendiente de funciones que no alcanzamos en la ayudantía pasada y darle una mirada a algún problema con el teorema de Arcelus-Colli. Entonces, el primer problema que tenemos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es tener una función continua sobre un compacto y ver que esas dos condiciones juntas provocan que la función en realidad sea uniformemente continua. ¿Bien? Entonces, vamos a partir por contradicción. ¿Bien? Vamos a suponer que f no es continua, perdón, no es uniformemente continua. Porcentaje significa mente, por si acaso, uniformemente continua. ¿Bien? Entonces, aquí se me... Ya la embarra, me quería dejarlo. Ahí está. Ya, aquí les quiero ir colocando las definiciones para que nos vayamos acordando que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa ser uniformemente continuo? Significaba, hay dos definiciones, hay una, bueno, está la definición en la proposición, y aquí está. La definición original es esta, ¿sí? Básicamente es como continuidad. La fijan es igual a continuidad, pero la diferencia es que yo tomo cualquier par de puntos, no me estoy centrando en un punto en especial, sino que un par de puntos, bueno, no un par de puntos, sino que una vecindad, ¿sí? Una vecindad cualquiera, y si esa vecindad lo suficientemente chica, entonces voy a tener que las imágenes de esas dos van a ser suficientemente cercanas. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, nosotros no vamos a negar esto, así que lo voy a dejar más chiquitito aquí al lado, sino que lo que vamos a negar va a ser la proposición. La proposición que vieron en clases es esta de acá. Es esta que dice que, la voy a agrandar un poco mientras, para que lo alcancen a leer. Nos dice que si tenemos una función que es uniformemente continua, entonces para todo par de sucesiones que converjan a cero, perdón, que la distancia entre ellas converge a cero, se tendrá que la distancia entre las imágenes converger a cero. ¿Sí? Más o menos la misma idea, pero con sucesiones. Entonces, si negamos que es uniformemente continua, significa que sí, existe un par de sucesiones que su distancia converge a cero y que su distancia de las imágenes no converge a cero. ¿Sí? Entonces, negamos el para todo con la existencia, eh, bueno, en la característica la dejamos, y el entonces lo negamos con decir que no se cumple. ¿Bien? Entonces, ya que tenemos eso, esa es la caracterización que vamos a usar. Vamos a dejar por ahí. Eh, si suponemos que no es uniformemente continua, existen estas dos sucesiones, xk con k en los naturales y I sub k con k en los naturales, bueno, dentro del dominio, que es A, ¿sí? Nuestro dominio es el compacto, tal es que se va a tener que la distancia entre las sucesiones converge a cero, pero lo voy a trabajo, la distancia de las imágenes no converge a cero. ¿Sí? No converge a cero. ¿Bien? Ya, perfecto. Entonces, vamos a recordar un poco la definición de epsilon delta, es decir, existe, ¿cierto?
Sí, existe un epsilon cero mayor que cero, tal que la distancia en i, me faltó el i ahí en la pauta, xk, ik, perdón, f de ik sea mayor a epsilon cero eh, para todo k en los naturales. ¿Bien? Bien, entonces, en la negación de lo que tenemos generalmente, uno dice que existe un K mayúsculo, un K cero en lo natural, tal que para todo K mayor que eso, eh, bueno, me faltó para todo epsilon existe ese K, tal que se cumple que esto es menor. ¿Sí? Si lo negamos, significa que existe un epsilon, tal que para todo K se va a tener esta propiedad, que no va a converger. ¿Sí? Pero aquí viene la gracia de que, como A es compacto, ¿bien? Como A compacto, ¿qué pasa con las sucesiones dentro de un compacto? Nos recordemos que XK e IK están dentro de A, que es compacto. ¿Y cuál es la principal característica de los compactos con sucesiones? ¿Tiene subsucesiones convergentes? Excelente, tiene subsucesiones convergentes, ¿cierto? En particular vamos a decir que existe una subsucesión de XK, ¿sí? Tal que vamos a decir que XKI converge a X, ¿sí? Cuando el I se va a infinito. ¿Bien? Y aquí la gracia va a ser la siguiente. Vamos a tomar el límite. Queremos ver qué pasa si tomamos los mismos elementos de la I sub k. Entonces vamos a tomar el límite cuando el I se va a infinito de I sub ki. ¿Bien? Y esto va a ser el límite cuando I se tiende a infinito. Y aquí vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a tomar I ki menos xki más xki. Bien, y la gracia es que esto se va a cero. ¿Por qué se va a cero? Porque tenemos esto. Para todo k, ¿sí? Esa es la gracia. O sea, no para todo k, a medida que k crece, ¿sí? La subsucesión el i, cuando uno dice que el i va a infinito, se entiende que el ki se va a infinito, por si acaso. Entonces, eso nos permite decir que eso se va a ir a cero, y el otro nos queda x. Así que esto es simplemente x. Es decir, el i sub ki también converge a x. ¿Bien? Ok, entonces, ¿cuál va a ser la gracia? Vamos a tener finalmente que i sub ki también converge a x, y por continuidad, vamos a tener que f de x ki tiende a x, ¿sí? Perdón, a f de x, y f de i sub ki converge a f de x. ¿Bien? Recordemos que si tengo una sucesión convergente, entonces la continuidad me permite decir que las imágenes también, como sucesión, también convergen a la imagen del límite. ¿Sí? Bien. Ok, y la gracia de esto va a ser de que la distancia de las imágenes de estas dos sucesiones, ¿sí? Eh, Puedo decir al tiro que sea cero, porque se entiende que ambas van a f de x, pero si tuviéramos duda de que, bueno, no, ¿cómo lo garantizamos? Uno podría acotar, ¿sí? Por desigualdad triangular y llegar a esto, ¿sí? No sé qué hacer la pauta, lo voy a colocar sin esto, pero aquí está el truco si es que a alguien le queda un poco de duda. Simplemente es tomar esto, eh, ahí, desigualdad triangular, y como cada una de estas cuando uno dice que esto converge, es decir, que la distancia entre las dos se va a cero,
esto finalmente se va a cero. Y esto, como es una distancia, es siempre mayor o igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, necesariamente esta distancia se va a cero, por lo que concluimos que f es uniformemente continuo. Perdón, antes de eso, me salté algo. ¿Dónde está la contradicción aquí? Porque lo queríamos hacer por contradicción, ¿sí? Fíjense que nosotros dijimos, ¿dónde está? Dijimos aquí, ahí, dijimos que para todo k tiene que ser mayor a epsilon, pero yo estoy diciendo abajo que hay una subsucesión que converge a cero, ¿sí? Entonces, en algún momento va a ser menor que el epsilon, ¿sí? Por lo tanto, es una contradicción. Y ahora sí, por lo tanto, f es uniformemente continuo. ¿Ya? Ok. Bien, déjenme ver si no tengo alguna pifia. Bien, entonces repasemos qué hicimos. Supusimos que, o sea, teníamos un compacto, una función que partía de ese compacto y llegaba a otra parte, una función continua, y queríamos probar que f es uniformemente continuo, ¿sí? Para que sea uniformemente continua, tiene que pasar que para todas partes de sucesiones que convergen, que sus distancias convergen a cero, debe pasar que la distancia de la imagen debe converger a cero, ¿sí? Si tomamos lo contrario, significa que existe un par de sucesiones que su distancia converge a cero, pero que la distancia de las imágenes no lo hace. Es decir, existe un epsilon cero, tal que siempre es menor que la distancia de la imagen para toda la imagen, ¿sí? La gracia de la compasión es que nos da las subsucesiones convergentes, mostramos que coincidentemente por ahí los mismos índices me servían para tener la convergencia, y por continuidad iba a tener justo la gracia de que la distancia entre las dos imágenes se iba a hacer. Entonces, puede que globalmente para todo k no se me va a ir a cero, pero tenía una subsucesión que sí. Entonces estaba contradiciendo lo que había notado aquí en estrella, ¿sí? Y por ende es uniformemente continuo, ¿sí? Ok, estoy atento al chat por si acaso, si es que hay dudas, ¿sí? Por ahora voy a avanzar a la siguiente. Entonces, bien, ¿qué vamos a tener ahora? Problema 2 dice, nos puede mostrar, bueno, bueno, por si acaso, para ir viendo algunos temas aquí, lo importante era ver y trabajar un poquito con la continuidad uniforme. Ahora la idea va a ser trabajar con un poco con la definición de Lipschitz, ¿sí? Entonces, déjenme buscar la definición para que la tengamos un poco más, ¿no? Pero está un poquito más abajo nomás. Aquí está. Bien, entonces, aquí está. Ya. Vamos a leer y después vamos a ver la definición. Entonces, ¿qué dice? Tenemos X un espacio métrico completo, eh, F que va de ese espacio métrico al mismo espacio métrico, tal que, esta es una propiedad, tal que para algún m en los naturales se tiene que Fm, no es la potencia, sino que la composición ms, ¿no? Es una contracción, ¿sí? Entonces, ¿qué es ser una contracción o ser contractante? Que lo podemos tomar como sinónimos, significa que la constante de Lipschitz es menor a 1, ¿sí? Es menor estricta a 1, no me sirve el 1. ¿Bien? Entonces, teniendo esa propiedad de que para algún m es contractante, nos pide probar que f tiene un único punto fijo, ¿sí? El cual es atractor, ¿sí? ¿Qué significa ser atractor? Aquí no está en el libro, pero aquí doy la pequeña definición. Significa que a medida que voy haciendo composiciones para cualquier x, tomo un x y empiezo a hacer composiciones de f en sí mismo, voy a tener que ese límite es a. ¿Bien? Entonces, una idea un poco extraña, pero como que a medida que le aplico f, me voy acercando a ese punto, ¿sí? Bien, entonces, ya, la idea aquí va a ser la siguiente. Ya.
¿cuál va a ser la gracia? Vamos a aplicar el teorema de punto fijo de Banach, que está un poquito más abajo, aquí está. Entonces, no sé si se recuerdan del teorema, pero lo que dice el teorema es lo siguiente. Esto ya lo voy a achicar un poquito y dejarlo más allá. Entonces, el teorema lo que dice es que si tengo un espacio métrico completo, por eso era importante la completitud, y tenemos una función contractante, que es exactamente lo que tenemos aquí, pero ojo, el Fm es contractante, entonces existe un único elemento en X, que le vamos a llamar punto fijo, tal que la función evaluada en ese punto es igual al punto. Entonces, por teorema, bueno, entonces esto lo voy a checar ya un poco, voy a dejar un poquito más. Entonces, por teorema de punto fijo de Banach, ¿sí? Eh, tenemos que existe A en X, tal que a mí me dijeron que Fm es contractante, entonces esto va a ser Fm evaluado en A es igual a A, ¿ya? Y con esta propiedad nos tenemos que defender. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el primer paso. El primer paso era entender de que como Fm es contractante, vamos a tener que existe este A que cumple esto, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que hacer un par de juegos, ¿ya? Entonces, si yo les digo ahora, bueno, no tenemos que Fm más 1 evalúa en A. ¿Cómo puedo entender esto? Como para poder llegar a usar algo aquí. Sabemos que M más 1 no se refiere a potencia, se refiere a composiciones, ¿cierto? Entonces, lo podemos ver de dos formas. Una es esta, ¿sí? ¿Y cuál sería la otra? ¿Alguien por ahí o en el chat? No, la otra es esta. La otra es decir, exactamente, la otra es decir esto, F evaluado en Fn, ¿ya? Entonces, la gracia de aquí es que, si recordamos, yo dije que claro, Fm en A es igual a A. Entonces, esto de acá es igual a F evaluado en A, ¿ya? Pero fíjense, si ahora yo pienso esto como una B o cualquier elemento, estoy diciendo que esto es un punto fijo, ¿sí? Entonces podríamos pensarlo así. Entonces, ¿qué conclusión tengo que sacar aquí? Ah, disculpen, aquí me falta un detalle. No lo había notado. Ahí sí. ¿Bien? Porque fíjense que el teorema no me garantiza solamente la unicidad, perdón, no me garantiza solamente la existencia, me garantiza la unicidad. Entonces, si tengo otro elemento que me cumple la misma propiedad, significa que ese B, que ya sabemos que es F de A, tiene que cumplirme esto. Tiene que cumplir que es igual a A. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto último? ¿Se entiende el cómo llegamos a esta deducción? Si hay dudas, por favor, pregunten, que son pasos que uno usa bastante generalmente con funciones. Por eso estoy tan al pendiente, ¿ya? Bueno, si no hay dudas, entonces, lo primero que nos pedían a nosotros era probar que, ya, claro, nos piden probar que es atractor. Entonces, ya tenemos que, en particular, es punto fijo, ¿sí? Y la idea ahora va a ser probar que es atractor, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar, o antes de todo, para entender, necesitamos por demostrar que el límite, cuando n tiende a infinito, de f compuesto consigo mismo n veces,
de x es igual a A para todo x en x. ¿Bien? Entonces, esto es equivalente a ver la distancia entre fnx y A. ¿Bien? Entonces, eh, sea, sea n en los naturales, ¿bien? Yo tengo, o quiero mostrar qué pasa con esto. ¿Ya? Entonces, aquí voy a intentar lo siguiente. Fíjense que eh, esto va a ser igual a esto. Va a ser igual a f a mq más r eh, evaluado en x, coma a. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde salió esto? Por, no sé si sabe, voy a cambiar el verde. Ahí sí. Por algoritmo de división. No sé si los que están viendo estructuras se habrán topado esto ya. Eh, por algoritmo de división tenemos que n es igual a m, o mejor dicho, existe q en los enteros, eh, tal que n es igual a mq más r, donde el r está acotado por 0 y por m, sin tomar el m. ¿Sí? Entonces, esto se cumple siempre. Si la edición natural en la edición que uno tiene en los números naturales. ¿Sí? Entonces, y lo que vamos a hacer ahora van a ser un par de trucos. Yo sé que A es el punto fijo de M, así que lo que voy a intentar probar, perdón, lo que voy a usar ahora, mejor dicho, es lo siguiente. Voy a usar esto. Eso lo voy a dejar como standby y esto va a ser igual a esto. ¿Sí? El A es el punto fijo de M, así que son exactamente iguales. Y aquí voy a dejarlo como MQ evaluado en FR. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto hay que entenderlo como composición, no como potencia. ¿Ya? Entonces, por eso lo puedo entrar eh, a la evaluación. ¿Ya? Entonces, ahora fíjense lo siguiente. Yo, claro, yo en particular, si tengo que eh, A es punto fijo Fn, para cualquier múltiplo de m también va a ser punto fijo. Entonces, es decir, voy a tener esto. Voy a tener que Fmq compuesta en A es lo mismo que A, ¿sí? Y a su vez es lo mismo que Fm evaluado en A, ¿sí? Puede ser un poco complicado pensarlo, pero si uno lo ve por inducción, uno ya sabe que para uno funciona, para dos sería algo de este estilo, sería Fm más m evaluado en A. Esto es lo mismo que Fm evaluado en Fm en A. En A, ahí sí. Y esto simplemente sería Fm en A, lo que ya sabemos que es A. ¿Sí? Entonces, ahí por inducción uno como que lo puede intentar probar. ¿Sí? Igual es como sencillo, sencillo verlo. ¿Sí? Entonces, ahora viene la gracia. Ya. Entonces, ¿cómo voy a empezar a usar argumentos más fuertes? Como Fm contractante, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que existe C, que cumple esta propiedad, que básicamente es la constante Lipschitz, tal que la distancia entre Fm de x y Fm de y es menor o igual a C por la distancia entre x y y. ¿Ya? ¿Bien? Es la definición de Lipschitz, solamente que el C en particular es menor que 1. ¿Bien? Entonces, yo tengo MQ. Ah, disculpen, aquí también voy a colocar MQ. ¿Ya? Para ahorrarme un pasito.
De todas maneras, más detalles están como en la pauta, así que no se preocupen. Eh, Después, en particular, si yo hago esto para FMQ, entonces yo voy a tener lo siguiente, voy a tener que la misma C me va a dar esta propiedad, dar que la distancia entre FMQ evaluado en X y FMQ evaluado en Y es menor o igual a C elevado a Q por la distancia entre X e Y. ¿Sí? Puede que para los que están dando numérico se hayan topado con este truco y si no les suena de nada, pueden pensarlo igual como lo hicimos aquí en azul para el A. ¿Ya? Simplemente ir acotando una y otra vez hasta llegar a las Q veces. ¿Sí? Entonces, aplicando esto a lo anterior, vamos a tener que, lo voy a copiar, esto va a ser menor o igual a C a la Q, C a la Q por la distancia entre f a la r de x y a. ¿Bien? Y a esto aquí yo le voy a llamar k, ¿sí? Por darle un nombre, si no. Entonces esto aquí va a ser c a la q por k. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, claro, ¿cuál es la gracia? Si n se va al infinito, entonces q se va al infinito, ¿cierto? Porque yo le había dicho que n es igual a mq más r. El r se mueve entre 0 y m. El m también está fijo. Entonces, si el n se va a infinito o va agrandando, el q se tiene que ir agrandando. ¿Sí? No tiene de otra. Y aparte, como c es menos que 1, voy a tener que c a la q se va a 0 cuando q se va al infinito. ¿Ya? Finalmente, algún otro detalle más que podríamos usar. ¿Ya? Déjenme ver si me falta algo del enunciado. Ahí está. Entonces, ya de aquí podemos concluir que la distancia entre esto aquí seguía siendo Fn, ¿sí? Si volvemos al original, era Fn en X. Y el otro simplemente es A. ¿Bien? Entonces, si tiendo el Q a infinito, o el N en este caso, voy a tener que todo esto va a tender a cero. Y de ahí tengo que A es atractor. ¿Sí? Y ahí estaría lista la demostración. ¿Ok? ¿Alguna duda con la demostración? Está sencillo, usamos básicamente la definición y el teorema de punto fijo y no usamos mucho más. Por ahí, ahora que la escribí una vez más, me di cuenta de que el paso está con un poco de más y es este de acá, el probar que A es punto fijo de F. ¿Sí? No sé si en alguna otra versión como que lo pedían. Ah, sí, disculpen, ahí me di cuenta. Aquí, si se fijan, pedí que pedí probar que tiene un único punto fijo. ¿Sí? Eh, Bien, aquí pregunta, ¿qué nos da la unicidad? ¿Qué nos garantiza que es único? Yo no lo probé, pero debería ser más o menos sencillo ver el por qué. ¿Alguien ve el por qué debería ser único? ¿No? La unicidad nos lo va a dar el hecho de que es único para Fm, porque si no fuera único, ¿sí? Tendría que, supongamos que, voy a ser súper cortito, supongamos que existiera otro tal que me cumple la misma propiedad, de que f de b es igual a b. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría de que si empiezo a componer hasta llegar a m, ¿sí? Como siempre es igual a b, tendría que esto es igual a b. Pero claro, yo tenía que para el otro ya era único, entonces entra en una contradicción. ¿Sí?
Entonces, eso me garantiza la unicidad, ¿sí? La unicidad me la garantiza que este tiene que ser, tiene un único punto fijo, ¿sí? Por eso eh, es único, ¿sí? Espero que ahí el comentario se entienda, ¿sí? Lo hice en la pauta. Bien, entonces, bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con la siguiente parte, ¿sí? Por favor, si tienen dudas, me paran nomás, si me hablan por el chat, tengo, eh, tengo todo pendiente para contestar cualquier duda, ¿ya? Entonces, vamos a seguir un poco esta idea. Y ya, entonces, ahora ¿qué nos pide? Nos pide mostrar que la función coseno volado en coseno es una contracción y que las funciones coseno de x y seno volado en seno no lo son, ¿ya? Entonces vamos a partir con la primera, que es coseno volado en coseno, y lo vamos a hacer a través de un teorema, ¿sí? Aquí el teorema no lo tenía a mano, abierto en el apunte, pero es este, el teorema del valor intermedio. Mm, mm, mm. Ya, no, no es este exactamente el valor medio. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, ya, ahí está. Vamos a ocupar este teorema. Sí, lo vamos a ocupar bastante. Entonces, ¿cómo lo vamos a ocupar? Este es el teorema del valor medio. No lo copié con título, pero es este. Entonces, este es el teorema del valor medio. ¿Sí? Matemáticos seguramente lo deberían haber visto. Lo que dice es que si tenemos una función definida en un intervalo continuo, por supuesto, derivable, eh, un intervalo cerrado como B, ¿sí? Asumiendo que A y B están en los números reales, vamos a tener que existe un C que nos hace esta gracia, es decir, que f de B menos f de A sobre B menos A es igual a la derivada en algún punto, ¿sí? Este teorema es súper, súper importante. Bien, y en particular nosotros lo vamos a usar así, vamos a usar que f de B menos f de A es igual a la derivada en punto por B menos A. ¿Bien? Pero en particular, bueno, vamos a aprovechar un poquito de esto y lo vamos a colocar así, con valores absolutos, ¿bien? Que es como lo necesitamos. Entonces, para probar que coseno, evaluar un coseno es una contracción, lo vamos a derivar, ¿sí? Entonces, si derivamos f respecto a x, por supuesto, va a ser la derivada de coseno, va a ser menos seno, evaluar un coseno, por radio de la cadena nos va a salir otro seno, se nos cancela con ese, ¿sí? Y ahí está listo, ¿bien? Entonces, ¿cuál va a ser la gracia? De que aquí el máximo de esto, bueno, la idea es acotar. Entonces, bueno, voy a tomar el valor absoluto. Esto es muy parecido como lo hacemos en mate 3. Entonces, esto va a ser el valor absoluto seno, coseno por seno. Y por valor absoluto puedo separar aquí. Y el seno de x es menor a 1, ¿sí? Un valor absoluto. Así que no lo voy a considerar solamente esto. Y aquí la gracia es que el coseno de x está acotado por 1. Es el valor más grande que puede tomar. Sí, en particular, aunque tomara menos 1 o algo de ese estilo, eh, el seno es impar, así que me da un poco lo mismo. Se puede sacar en medio y todo. Así que esto lo voy a acotar por el seno de 1, que en particular es positivo porque es menor a pi medios, ¿sí? En seno de 1, y este es estrictamente menor a 1, ¿sí? Es un valor estrictamente menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
de que yo cuando aplique el teorema del valor medio para cualquier par de puntos, es decir, voy a tener que f de x menos f de y, valor absoluto, si aplico el teorema del valor medio, voy a decir que existe un c perteneciente a x, y, tal que esto va a estar acotado por algún punto, perdón, sí, algún punto evaluado con la derivada por x menos c. ¿Sí? La gracia es que s va a ser menor, bueno, y esto lo voy a llamar, para no estar, déjenme ver cómo lo llamé en la pauta, ¿no? Para no cambiar mucho la notación. Lo llamé L. Ese L es menor que 1 estrictamente. Entonces esto va a ser eh, menor o igual a L, ¿sí? Por x menos c. Como el L es específicamente menor a 1, tengo que esto finalmente es una contractante o contracción. ¿Sí? Bien, y ahí está listo. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Cómo funciona el teorema del valor medio aquí? ¿Sí? ¿Me pueden afirmar en el chat? Sí, no. Súper. Bien ahí Tomás levantando el dedo. ¿Sí? Súper. Entonces, si me van siguiendo, vamos súper bien. Entonces, vamos a ir con la otra dos. Queremos probar que el coseno no me cumple y el seno tampoco. ¿Eh? El caso, bueno, el caso del coseno lo hice con otra herramienta, porque perfectamente lo que uno puede hacer aquí es buscar un punto donde la derivada sea igual a 1, ¿sí? Porque eh, la derivada uno la entiende como el límite, ¿sí? Es el límite, cuando me acerco al punto, eh, sí, el límite de cuando me acerco al punto de la función restada con una diferencia, ¿sí? Bueno, el delta de la función sobre el delta de x, básicamente, ¿sí? Lo podemos entender así. Entonces, claro, es más o menos lo mismo que está acá, ¿sí? Entonces yo me podría armar una sucesión tal que aproxime ese valor y lo que va a pasar es que si yo asumo que hay un L menor que uno, claro, la sucesión en algún momento lo va a pasar. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, basta, de hecho, cuando ven numérico, lo hacen así. Para ver un tema de contracción, simplemente ven la derivada y si la derivada es estrictamente menor a uno, como pasó aquí, bien, es contracción, y si no, si hay un valor donde sí toma el uno, no puedo tomarlo en ese valor, ¿sí? Porque si no, puede quedar pegada aquí la contracción. ¿Sí? Entonces, notemos que, pero bueno, eso lo voy a usar para el h, ¿sí? Que el h es medio complicado. Para el coseno lo voy a hacer de manera distinta, ¿sí? Eh, Fíjense que yo puedo, o mejor dicho, la contradefinición de ser contracción, ¿sí? Sería de que existen un par de puntos x y tal que, eh, tal que la distancia entre fx y fi es mayor que la distancia de xy, o por lo menos para ese L en especial, ¿sí? Para L por la distancia. Entonces yo lo que voy a probar de que la distancia entre un 0 y cierto x, que no lo vamos a conocer, pero existe, es justamente igual a la distancia entre 0 y ese punto. ¿Sí? Por lo tanto, la constante debería ser 1. ¿Sí? Y ahí mato el Lipschitz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito, notemos que eh, si coseno de x es igual a x, entonces la constante es por lo menos mayor o igual a 1. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? A ver, déjenme abrir el software un segundito para ver si les puedo mostrar el gráfico de esto. La idea va a ser la siguiente, ¿sí? Porque ya les dije que quería tomarlo entre 0 y x, entonces lo que quiero probar es lo siguiente. ¿Ya? No se preocupe mucho por el software, solamente necesito graficarlo. ¿Sí? Esto debería haberlo tenido graficado antes, lo había graficado y se me olvidó, pero bueno, los errores pasan. Eh, Creo que vamos a dejar los tapitos, por si acaso. Bien, entonces, la idea es esta. Si lo ven, bueno, aquí nosotros ya trabajamos bastante
formato 1, así que sabemos que significa que en este punto son iguales las dos, ¿sí? Coseno de x igual a x, así que básicamente lo que estoy diciendo es que de aquí a acá, esa distancia que hay ahí debería ser igual eh, a esta distancia de acá, ¿sí? Puede que no lo noten, producto de que, claro, no, puede que no lo noten, producto de que está, ¿cómo se dice? Producto de que el gráfico no está bien calibrado. Si se fijan, aquí el 3 es más largo que el 3 de acá, pero es súper evidente. Si esto es A, significa que esto de aquí también es A, porque esta es la función y igual a x. Entonces, estoy buscando simplemente un punto donde justo corte el coseno. Entonces, me va a dar lo que necesito, ¿eh? Entonces, aclarando eso, lo que voy a hacer es definir una función y tilde, y voy a usar el teorema, creo que teorema del valor medio podría ser tal vez. Aquí lo siguiente, definimos g tilde de x como, y lo voy a tomar como x menos coseno de x, ¿bien? Y la gracia de eso es que si ustedes evalúan en cero, esto me da menos uno, y si evalúan, por ejemplo, en pi medios, sí creo que pi medios nos sirve, es el coseno se da cero y el otro nos da pi medios. Entonces, ¿qué pasaba cuando tenía una función? Bueno, la función g' es continua, ¿cierto? Es continua, ¿sí? Composición de funciones continuas, o álgebra de funciones continuas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos garantiza? Creo, no sé si era el teorema de Rolle o el teorema del valor medio. A ver, déjenme verificarlo. Teorema de Rolle. ¿Bien? Si alguien lo sabe por ahí también, me avisa para... No, no era el teorema de Rolle, era el teorema de valor medio, parece que no, valor intermedio. Entonces, ya, aquí está. Entonces el teorema del valor medio, intermedio, perdón, lo que nos decía era que si tenemos un punto entre los dos, ahí está, como consecuencia, a ver, que hay otro teorema que es, ya, no, disculpen, este era el teorema que andaba buscando, pero encontré el teorema de Bolzano, ¿sí? El teorema de Bolzano, que aquí está, ¿bien? Entonces, ahí está lo que necesito. Si tengo un punto cuya imagen es negativa, la función es continua, y otro punto donde es positiva, entonces hay un punto donde la función es exactamente cero, ¿bien? Entonces, existe C perteneciente a, lo voy a tomar así, 0, pi medios, tal que G', perdón, G tilde, en C va a ser igual a cero. ¿Bien? Eso quiere decir que existe C tal que coseno en C es igual a C. ¿Bien? No sé si C es mejor letra o la voy a cambiar a A mejor, para que sea un poco más visible, porque el coseno puede que confunda un poco. Ahí sí, coseno de A es igual a A. ¿Bien? Entonces, en particular, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cero menos coseno, perdón, sí, tampoco lo mismo como lo pongo. Coseno de A menos 0 es igual a A menos cero. Y esto es lo mismo que decir que el valor absoluto de coseno de A menos cero es igual a A menos cero. Y ahí, fíjense qué es lo que tengo. Aquí tengo que, eh, si lo quieren un poquito más claro, G de A menos G de cero. eh, G de cero, no, pues, está mal ahí, porque era coseno, ¿cierto? No, necesito otro punto. Claro, no, no era con cero, era con pi medios. Creo que pi medios que sirve. Pi medios. Iba a ser igual a, pero aquí tengo un pequeño error. No, me acabo de dar cuenta de ese error. De que, claro, en la pauta les puse que era
todavía no le envió la pauta, así que por lo menos puedo salvar ese error. Pero, claro, le puse que era 0 menos coseno de z. Y ahí está el error. Ya. Pero, quería hacerlo de esa manera para que fuera un poquito más de eso, pero bueno. Y nada, la idea era, se me fue, pero la idea era que fuera g de 0, ¿sí? Entonces para que quedara justo a menos 0. Bien, como me equivoqué ahí, no calculé mal delante, y lo vamos a tener que hacer con la derivada. ¿Bien? Entonces me lo voy a saltar por mientras para no perder más tiempo. Y en el siguiente, con el seno a seno, voy a hacer con el caso de la derivada. ¿Bien? Entonces aquí lo voy a dejar escrito el error para corregirlo después en la pauta. Y vamos a hacerlo con el h, ¿sí? La idea, bueno, la idea era esa, pero justo me equivoqué. Y ahí me había escrito de Luca, me queda una duda de por qué el menor o igual en vez de igual al aplicar el teorema del valor medio entre x e y. Cuando se vio que era contrastante entre x e y. ¿Te refieres aquí, cierto, Luca? ¿Lucas? Sí, ya, perfecto. Mira, lo que pasa. No, tienes toda la razón. Debería ser un igual. El tema es que. Sí, debería ser un igual. No, lo había tomado con menor igual solamente para asegurarme, pero creo que debería ser un igual. Sí, debería ser un igual. No, es eso nomás. ¿Sí? Mm, no cambia nada, ¿cierto? No, parece no. Bien, sí, gracias por la corrección, era un igual. ¿Sí? Sí, funciona igual. No, no hay cambio con eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, ahí hay un error porque me equivoqué. Lo escribí muy rápido. Vamos a hacerlo con el h, ¿sí? Para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, h de x, habíamos dicho que era seno de seno de x. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a derivar. La derivada aquí, ¿cuánto nos da? Nos da coseno evaluado en seno de x por coseno de x. ¿Ya? Entonces, la gracia aquí va a ser que al evaluar en 0, esto es igual a coseno en seno de 0 por coseno de 0. Esto es 1, seno en 0 es 0, coseno en 0 es 1. Así que todo esto nos da 1. Bien, y con esto vamos a poder decir de qué nos contractante, porque si se acuerdan de derivada, esto es lo mismo que decir que el límite cuando, sí, lo podemos ver con h tiende a 0, de f de x más, en este caso va a ser 0 más h, o h simplemente, menos f en 0, dividido en h, es igual a eso. ¿Bien? Perdón, le puse f, era h. Eso. ¿Bien? H en mala letra, ¿cierto? Dice, voy a poner T. Ahí sí. H valor en T menos H en 0 sobre T es igual a 1. ¿Eh? Entonces, está, aquí la idea sería tomar una sucesión, ¿sí? Cualquiera, o sea, coloquémosle 1 sobre n, ¿sí? Y vamos a tener que se va aproximando cada vez más a 1, ¿sí? Entonces, la idea aquí es que eh, existe xk, lo voy a poner al tiro con k igual a esto, por ejemplo, tal que mm, para todo epsilon mayor que 0 existe k0 en los naturales, tal que para todo k mayor que k0 se tiene que se tiene que h evaluado en 1 sobre k, perdón, h evaluado en, sí, en 1 sobre k, menos 0, que es h en 0, es, sí, aquí debería ser el límite, debería ser todo esto menos 1, va a ser igual a epsilon, perdón, menor a epsilon. Entonces, aquí la gracia es que
Bueno, ese es cero. Lo único que estoy diciendo es que h sobre 1 sobre k se está aproximando a esto. Y si no sé si recuerdan bien de derivada, uno lo que podía hacer aquí era decir que esto, eh, menos 8 en 0, que es un cero nomás, es menor a 1 más epsilon. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea, que uno lo aproxima lo suficiente al uno. ¿Sí? En algún momento tiene que aproximarse lo suficiente. ¿Sí? Esa es la gracia. Claro, y por acá debe estar aproximado por 1 menos epsilon. Ahí sí, era lo que faltaba. Entonces, si hago muy chico el epsilon, lo que voy a tener es que esto se irá aproximando cada vez más a esto. Y, eh, y claro, y esto debería ser, y esto debería ser, está bien lo que dije, ¿no? Ah, no, me faltó, claro, me está faltando algo, y era esto, es esto de acá. Notaba que me faltaba algo y no logré identificar qué tal. Tengo que dividir todo esto sobre 1 sobre k. Ahí sí. Entonces, ahí me falta el absoluto. Esto lo tengo que dividir sobre 1 sobre k. Y aquí, claro, si multiplico, me va a quedar que 1 sobre k, por, que lo puedo escribir así también, 1 sobre k menos 0, está acotado así. Ahí sí. Bien, entonces está acotado así, entonces necesariamente voy a tener un k que se va a aproximar tanto a 1, de que cualquier L que le ponga menor a 1 lo va a pasar. Esa es la conclusión. Entonces, si L es menor a eh, 1 menos epsilon, menor a 1, entonces eh, el K cuando tiende a infinito lo va a pasar. ¿Sí? Entonces, eh, simplemente tengo que, claro, voy a tener que justamente eso, 1 sobre K menos 0 por 1 menos epsilon. Esto debería ser mayor, sí, debería ser mayor al L por 1 sobre K. Debería ser así, debería ser L factor de 1 sobre K menos 1 menos 0, menor que esto, y esto a su vez es menor que eso de allá. Ahí está, y ahí lo hice y ahí está listo con derivada. Bien, entonces esa era la idea. No quería hacerlo así para darle otra herramienta, pero bueno, eh, fallé en eso, así que voy a intentar tener que corregir para la pauta. ¿Ya? Entonces, voy a sacar esto aquí un segundo. Bien. Y tenemos 10 minutitos todavía, así que un poco más incluso, así que alcanzamos a ver sin problema el problema 3, que es el de darse la escuela. Se lo quería mostrar que vi que para la tarea más o menos va a ser bueno, ¿no? Entonces, vamos con este. Entonces, tratamos de entender qué nos están preguntando. Tenemos que g es una función continua, de valor de 0, 1, 0, 1, y tenemos el espacio de las funciones continuas, ¿bien? De 0, 1 a n. Y tenemos la métrica de infinito, que más o menos hemos trabajado. Aquí es un pequeño cambio, lo tomé como el máximo. ¿Alguien me puede decir por qué es máximo y no supremo? Mm, mm, mm. A ver, ahí respondió alguien. Excelente, son continuos, pero son continuos sobre un compacto, ¿cierto? Entonces, como son continuos sobre un compacto, alcanzan su máximo. Esa es la idea. Súper bien ahí, Lucas. Bien, y nos definen un L, ¿sí? Que se desconectó otra vez. Disculpe, estaba en la hora. Se desconectaron tanto a la vez. Mm, No, pues termina a las 5, ¿cierto? A las 5 comienza el otro bloque. No, terminaba a las 5, ¿cierto?
Qué raro, ya. Bueno, vamos a seguir nomás. Ya, qué raro. Bien, entonces tenemos L, que es, comienza las funciones continuas y llega a las funciones continuas, y está definida de esta manera. L evaluado en F, evaluado en T, ¿sí? Esto es, estamos caracterizando la función continua. Esta es la función continua, ¿sí? Entonces, estamos caracterizando con un T, va a ser la integral entre 0 y 1 de g t, s por f de s, ¿sí? Entonces, estamos integrando respecto a s, ¿sí? Nos pide probar que si tenemos un acotado dentro de las funciones continuas, entonces vamos a tener que la imagen a través de L va a ser relativamente compacta, es decir, su clausura es compacta, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Si tenemos que voy a cerrar esto un segundito, ahí sí. Como tenemos que E es compacto, perdón, es acotado, ¿sí? ¿Sí? E es acotado, existe R mayor que cero, tal que E está contenido en la bola de centro cero y radio R, ¿sí? Entonces, nos basta probar que si esto es compacto, es decir, la imagen de esta bola es compacta, es compacta, entonces vamos a tener que Ln es compacto, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, la clausura de, perdón, la adherencia de Ln es compacta. ¿Bien? Bueno, me he observado que está contenido en compacto, así que por eso va a ser compacto. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que E es igual a la bolita, ¿sí? E es igual a la bolita. Entonces, vamos a considerar F, perdón, la norma de F, ¿sí? Ya habíamos visto normas, así que no debería haber problema con esto. De nuevo, como el máximo de los t en 0,1 de f en t. ¿Mm? Para todo f en las continuas. ¿Ya? ¿Sí? Y notaron también que vamos a tomar la norma de g, que es una función de dos variables, como un máximo eh, de, ¿cómo sería naturalmente? Tomar todas las dos variables, ¿sí? Solamente que por comodidad lo voy a escribir así. Entonces, bien, luego sí, para f en e y para todo t en 0,1 vamos a tener, tenemos que, si acotamos esto, ¿sí? Menor o igual a la integral de 0,1, vamos a tener esto acá, por f en s. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo único que hicimos aquí fue que al evaluar esto, nos quedaría esto acá en valor absoluto, sería una cosa así. Entonces podemos pasar el valor absoluto para dentro del integral. Esa es toda la gracia. Y esto va a estar acotado por los máximos. Entonces esto va a estar acotado por G y por la norma de F. Bien. Aquí debería salir, como saqué las constantes, debería salir 1 menos 0. Porque 0,1 no debería haber problema. Y esto, como el F pertenece a ley, y según dijimos que ley está en la bolita de radio R, esto simplemente es menor o igual a R por G. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que la imagen del E a través del L está contenida en esta bola, en la bola de radio,
bueno, de centro cero, radio R por G. ¿Sí? Y puede tomar la adherencia. ¿Ya? Entonces, la gracia de esto es que, como que estoy acotando todo, 5%. Entonces, la gracia aquí es que para todo t en 0,1, y vamos a tener que, bueno, ahí se soluciona el conjunto. Vamos a tener que este conjunto, ahí, sí, básicamente las funciones que pertenecen al LE van a estar acotadas en general. Si lo evaluamos en un T, lo único que va a pasar es que van a ser de esta forma, y eso está acotado por RG. ¿Sí? Así que está acotado. Y como está acotado, eh, es acotado. Entonces, este es un conjunto de los nombres reales. Entonces, como está acotado y es cerrado porque tomamos la adherencia, vamos a tener que es compacto. ¿Sí? Entonces, después vamos a repasar toda la hipótesis de Arcelor-Colli para poder ver eso. ¿Ya? Entonces, ahora nos queda ver la equicontinuidad. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar L en F ¿sí? Menos L en FU menor o igual a la integral de 0,1, más o menos lo mismo que hicimos antes, pero aquí la diferencia es que va a salir esto así. Mm, Va a salir esto así, y esto podemos sacar la norma del F, ¿sí? Y nos va a quedar esto así, la integral de 0,1 de G, a ver si me alcanza, menos G en U, así, de eso, ya me alcanzó justo. Bien, y bueno, esto, para tenerlo en cuenta, esto es menor a R, ¿sí? Da un poco lo mismo si es menor o menor igual, ¿ya? Entonces, porque después vamos a votar fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que, como este de aquí es compacto, ¿por qué es compacto? Si alguien, bueno, los dos presentes me puede responder. Mm, 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 ya, parece que no. Entonces, es compacto porque el producto cruz de compactos es compacto, ¿sí? Entonces, así es, ¿sí? Producto de compactos es compacto, así que cerrado y acotado en R2. Sí, también es muy buena respuesta. Sí, es importante. ¿Ya? Ojo que es cerrado y acotado, claro, en R2, súper bien. Eh, para los demás, hay que tener cuidado con ese argumento de cerrado y acotado cuando no estamos en dimensión finita. Sí, por si acaso, ahí no es válido. De hecho, creo que en alguna dimensión infinita tampoco es válido para si es que no son los radios. ¿Bien? Pero en general sí. Cuando es cerrado y acotado en los radios, lo tenemos. Eh, Claro, mejor el producto, entonces sí, ahí es más general. ¿Sí? Tikhonov, si no me equivoco, del teorema. Pero claro, no estoy seguro si lo han visto del todo o no. Sé que está como ejercicio el libro. Más adelante seguramente les van a dar el nombre del teorema y todo cuando vean producto, vean topología. ¿Ya? Entonces, tenemos que eso es compacto y como G es continua, sí. Ya, perfecto. Gracias por confirmarme. Entonces, ¿cuál va a ser la gracia aquí? Que como vimos en la pregunta uno, G es uniformemente continuo. ¿Ya? Pregunta 1. Bien, como es uniformemente continua, quiere decir que para epsilon mayor que cero, existe un delta que solamente depende de epsilon, tal que si t menos u es menor a delta epsilon, esto es menor,
vamos a tener que g de t, s menos g de u, s es menor a epsilon sobre r. ¿Bien? Aquí pueden haber un poco de dudas porque debería ser, deberíamos tomar la distancia en r de 2 y todo, pero en particular estoy fijando el s, así que puedo hacerlo sin problema. Estoy tomando un caso particular, ¿sí? Esto no es como lo más general que puedo tomar. ¿Ya? Si es que alguien tenía duda con eso, ¿sí? Y aquí, bueno, tomé convenientemente el epsilon sobre r para precisamente acotar esto, ¿sí? Porque ya lo tenía acotado, lo voy a acotar así, ¿sí? Ya lo tenía acotado por lo que está allá, entonces esto en particular va a ser menor o igual al r que tenía ahí. La integral de esta va a estar acotada por epsilon sobre r, voy a acotar así, y epsilon sobre r, y esto simplemente es epsilon, ¿ya? Entonces, lo puedo acotar así, y esto, si se fijan, tomé un f cualquiera, así que esto es para todo f en epsilon, ¿sí? Da lo mismo cuál f es, y con eso probé que esta familia, la familia de esta imagen, es x continua, x continua, ¿bien? Entonces, repasamos lo que es el teorema de Arcelor-Colli, en particular vamos a tomar el corolario, si no me equivoco, que es un poco más accesible que el teorema en sí. Entonces, ¿qué dice el corolario? Lo que dice el corolario es esto de acá. Eh, si teníamos X un espacio métrico compacto, lo teníamos porque el 0,1 lo es, no hay problema con eso. Y el otro es completo, que también lo es porque es un trocito de R, perdón, es R completo, así que es el espacio completo por excelencia. Eh, y tenemos una familia de funciones que va de X a Y, continuo por supuesto, con la métrica supremo, que es la que teníamos. Entonces f es relativamente compacto. Recuerden que eso significa que, bueno, lo voy a copiar, tiro la definición porque la tengo aquí mismo, pero eso significa que la adherencia es compacta, ¿sí? ¿Ya? Sí, solamente si f es x continuo, es lo que acabamos de probar, y se tiene que el producto, bueno, perdón, que el conjunto de evaluaciones es relativamente compacto, es decir, lo que probamos aquí en Revita, ¿sí? Como era, ¿dónde lo probé? Un poquito más rápido. Como era, aquí está, como es, esta, tomé la adherencia, es cerrado, es acotado, esto está en 0,1, entonces compacto, perdón, está en 0, está en los RL, entonces compacto, ¿sí? Entonces, por Arcelor-Colli, por el teorema de Arcelor-Ascoli, se tiene que esto de aquí es compacto. ¿Bien? Y con eso ya estaríamos listos. ¿Bien? Y tengo una pregunta que la agregué más que nada por si nos sobra un poco de tiempo, que era que pedía ver si los conjuntos eran puntualmente acotados y X continuo. Bueno, eso va a quedar ahí en la pauta, si lo quieren leer después. Y nada, eso, si hay dudas con cualquier cosa, con la tarea, me pueden enviar un mail, no hay problema, lo mismo siempre. Y eso, si no hay más dudas, lo dejamos todo. ¿Dudas en el chat? Si no, vamos a terminar la llanta. Ah, por ahora, ya, pienso. Muchas gracias, Lucas, por la participación. Eso, chicos, nos estamos viendo. Oh, gracias. Chao, chao.